Los hermanos y las hermanas con la paz del Señor. Tomen asiento, amados hermanos. Muy feliz me siento de estar aquí, honrado también por el pastor de darme la oportunidad de expresar mi gratitud al Señor. Muy alegre de ver, quiero felicitar a nuestro hermano pastor Naftalí por la atención, por la administración también que Dios te dio, de poder ver la atención que nos están atendiendo, y el que está al lado es una cosa, pero estar administrando. Y gracias, pastor, gracias por su esposa que está ayudándole a él, y gracias por el circo de oración que están orando por nosotros, y todos ustedes, hermanos. Amados hermanos, ayer me gozaba tanto desde el viernes en ver la responsabilidad también de que cae sobre nuestro hermano Mesa, nuestro hermano Naftalí, Alan, y hoy está nuestro hermano Cornelio con nosotros. Ellos son jóvenes, y antes, hace muy pocos días que se fue con el Señor nuestro hermano Carlos Stun. Él fue el que nos supervisaba acá. Estaba pastor Heinz, pero él venía a supervisarnos acá, a atender. Venía pastor Eduardo, pastor Isidoro, pastor Alfredo. Y la estadía, el hotel que ellos tenían era allá en Cuatro Bocas, bajo una planta, había una vertiente de agua. Ahí ellos paraban con su auto pentecostal prendiendo fuego. Allá ellos paraban a comer un fiambre que el pastor Isidoro sacaba de la panadería. Y bueno, tomaban el agua de la roca que había ahí. Hoy le toca a ustedes, amados hermanos, están ministrando. Y gracias por mantener lo que ustedes aprendieron. Y gracias, hermano. Le agradezco de corazón. Ya nosotros estamos, bueno, hemos trabajado, dijo el mosquito, ¿no? Pero siempre hubo alguien que pagó un precio, y ahora ustedes tienen la honra, porque dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Dios ha elegido a ustedes, y gracias, amados hermanos. Entonces, para mí es una alegría. En estos días mi esposa puso en el estado, yo tenía un Renault 12, que muchos de los que son antiguos conocen. Tenía un Renault 12. Y me acordaba de que nosotros éramos poquitos, y cuando llegaba fin de año para comer un pan dulce, yo tenía no tenía el 12 todavía, pero una bicicleta, y yo juntaba aluminio, juntaba fierro, y y me iba a vender para poder comprar un pan dulce para fin. Sí. Pero Dios me ha bendecido, hermano, porque Dios es el Dios que prospera y paga bien. Pero también hay algo al revés, adversa, que Él cobra y cobra caro. Así que Dios nos ayude a hacer la obra del Señor como manda la palabra del Señor. Hermanos, leo un texto y agradezco a Dios. Gracias, pastor, por darme esta oportunidad. Dice aquí un consejo de Pablo a la iglesia en Corintio. Solamente esto, somos domésticos en la fe. Dice así, capítulo 4, 1 Corintios. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios nos ayude a ser fiel a Dios, hermano. ¿Cuántos quieren ser fiel a Dios? Hoy aquí estamos todos bien, hermano. Todos decimos gloria a Dios, aleluya. Pero la administración comienza por nuestra casa. No podemos tener una iglesia ordenada si no tenemos una familia ordenada. No podemos tener una sociedad bendecida si no tenemos una familia ordenada. Así que la cosa comienza por nuestra casa. Si hay una buena administración, seguro que la administración de nuestra casa nosotros traemos en la iglesia. Amén, hermano. Entonces Dios bendiga a ustedes. No sé qué dice tu vecino que ahí vive un evangelio. ¿Sí? No sé qué dice. Si usted tiene una buena administración, seguro que tu casa es un ejemplo para los vecinos, para la gente, porque vos sos un hombre que sabe administrar. Amén. La pobreza no tiene nada que ver con la administración. Si usted es fiel en lo poco Dios te va a bendecir. Amén. ¿Sí? Entonces Dios nos ayude a tener esta buena administración y traemos en nuestra casa poder administrar el tiempo que Dios nos da a nosotros. Amén. El tiempo. Para todo hay tiempo. Sí. Entonces, en estos días yo decía que los albañiles, hay muchos albañiles. Entonces, cuando llegó la hora del culto, hoy vamos más temprano, porque hoy hay culto. ¿Sí? Y si hace un pastón de 9 baldes, y si tiene el ayudante, él dice para los ayudantes, hoy hace, mira la hora que hace de 6 nomás, porque hoy tenemos culto. Hoy vamos al culto. Es de administración, hermano. Porque no tenemos tiempo. Pero no, Dios te dio el tiempo, es que vos no sabes administrarte. Los hermanos te están esperando. Si usted es un diácono de la iglesia, si usted es un portero, usted tiene que saber de que la iglesia oró por usted. La iglesia te está esperando. Amén, hermana. Dios te bendiga en esta noche, que podamos ser buenos administradores. ¿Sí? Que nuestra familia, que la iglesia. Yo dije muchas veces que yo estoy aquí y algunas veces Sergio me dijo que es mi hijo, papi, hoy no rendiste nada. ¿Sí? Porque él está mirando. Mi esposa cuántas veces me dijo, metiste la pata. Vos leíste tal cosa y dijiste, porque ellos están orando por nosotros. ¿Qué dice tu esposa cuando vos venís a predicar o cantar? Entonces, Dios nos ayude a ser buenos administradores, hermanos, para poder rendir, ser personas responsables y saber que estamos trabajando. Hermanos, dice la palabra de Dios que un hombre, un sumo sacerdote era, dice que él no fue un buen administrador. Sí. Y él dijo, total, yo soy el sumo sacerdote, ¿quién me va a controlar? Sí. Fue cuando Dios llamó a Samuel, una vez, 2 veces, 3 veces. Y él entendió que Dios le había llamado al muchacho. Y luego vino y le dijo, decime, declárame qué es lo que Dios habló contigo. Y el profeta tuvo que decir, mira, el juicio viene sobre tu casa, porque no corregiste a tus hijos. Ellos hicieron lo que quisieron dentro de mi casa. Aleluya.
Dios nos ayude, hermano. Estamos preparándonos para ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Para ir al cielo hay que hacer lo que manda la palabra de Dios. Dios es un Dios ordenado. Nosotros que muchas veces nos desordenamos con lo que Dios nos entregó en nuestras manos. Buen administrador, sus hijos estaban en sujeción, obediente. ¿Y sabe lo que dice el verso 14 del verso 3 de Primera de Samuel? Dice que, mira, fue y le dijo de vuelta, no hay sacrificio que valga. Haga el sacrificio que sea, el castigo vendrá sobre tu familia. Amén. Amén, hermano. Aquí podemos predicar y podemos hablar y podemos, amén. Pero que Dios nos ayude, que nuestra familia, nosotros podemos saber administrar nuestra familia, porque es fácil cortar el hijo del hermano, pero ¿y tu hijo? ¿Pero tu familia? Buenos administradores. Dios le bendiga. Necesitamos profetas de Dios, hermano. Amén, hermano. Que podamos saber administrar el tiempo que Dios nos da. Ministrar, y bueno, dije de los porteros, de los diáconos. Usted es un diácono, Dios cuenta con usted. Pastor te da lugar para que vos traiga una palabra. Sepa ministrar. No venga a doctrinar en la iglesia. Porque no estás llamado para doctrinar. Predicar que Jesús perdona, que Jesús salva, que Jesús bautiza, que Jesús sana. Pero la doctrina pertenece, ese es administrar lo que Dios te dio. Amén. Si usted es un anciano, está encargado de administrar la palabra de Dios. Felicito a los hermanos que van a leer, tal vez en el colectivo. Usted ve que están leyendo la Biblia. Muchos llevan la Biblia, ponen al frente el auto. Dice, es un evangelio. Y llegan al trabajo y están leyendo la Biblia. El patrón no te paga para que leas la Biblia en el hora de trabajo. El patrón te paga para que vos rindas, que vos trabajes. Pero vos tenés que encerrarte a orar en tu casa. Vos tenés que leer la Biblia, llorar con la Biblia. Allá soy, se llama. Aleluya. Saber administrar lo que Dios te dio. Ese es algo que Dios te entregó para ti. Vos tenés que saber administrar. No ser muy difícil, hermano. Yo dije para mi hijo, tuvimos días que no estaban las hermanas. Y hoy están las hermanas. Joven. Y honestamente no quería hablar. Pero tengo que hablar aquello que Dios puso en mi corazón. Aleluya. Dios bendiga a ustedes, hermanos. Que podamos ser buenos administradores. Aleluya. Entonces sacar el tiempo. Pero yo estoy en contra, hermano. Aquellos que dicen, no tengo miedo. Y Dios me mandó a hablar y no respeta la unción de Dios que está sobre los ungidos de Jehová. La unción respeta la unción, compañeros. Si vos sos un hombre ministrado por el Espíritu Santo, vas a saber respetar. Cuando a mí me toca ir a hablar con el pastor Daniel ahora, yo tengo que orar, decir, Señor, ayúdame, yo me voy enfrente, ungido de Jehová, que no vaya a ofenderlo a él.
Aleluya. Porque es el hombre que Dios puso. Amén. Dios bendiga. Saber administrar lo que Dios nos dio a nosotros. Es un problema, hermano. Dijo el pastor Alfredo en una oportunidad que cuando vamos a hablar sobre los profetas, él dijo así: tenés que ayunar y orar para no tocar los profetas de Dios. Sí. Pero saber administrar lo espiritual que Dios te dio. Sí. Si Dios te dio don de profecía, vos tenés que saber dominar. ¿Sí? Ven, hermano. ¿Sí? ¿Dónde se vio? Yo venía acá y zapateé enfrente los ungidos de Jehová. El Espíritu Santo está sujeto al profeta y el profeta sujeto al Espíritu. Tenemos alegría, tenemos gozo, pero estoy enfrente un pastor que después de Dios está el pastor. Vení con temor. Usted está ministrando algo sagrado. Acá estos negocios son negocios espiritual. Estamos enfrente de un pueblo que estamos esperando la venida de Cristo. Amén. Es un problema. Usted sabe, hermano, de que estos días tuve que llamar un hombre ahí en la loma, un profeta de Santa Cena, ¿sí? Profeta de culto como este, así grande. Pero el verdadero profeta, él profetiza en la semana de oración. El profeta verdadero, él va en tu casa. Profeta viene en el oído y te dice. No solamente en culto grande. Ahí está. Y la condición de él no rinde para profetizar. ¿Ah? Y él vino y le tuve que llamar. Aparte, venga, quiero hablar con usted. Con mucho respeto, usted recibe una gracia según su persona. Pero su condición no rinde. Usted no rinde la condición de hablar de santidad si usted no vive en santidad. Dios nos llamó para eso. Sí, pero no dijo nada. ¿Cómo usted va a hablar de santidad si usted no está en santidad? Y lo que es de Dios es para perfección. Y lo que es del hombre es para destrucción, confusión de la iglesia. Y le dije, mire, señor, usted tiene negocio, hermano. Si los vecinos comienzan a decir, no vayan a ese negocio, porque ahí ese hombre te da, en vez de 1 kilo, te da 3/4. Y tener cuidado cuando te da el vuelto, no te va a dar el vuelto que tiene que dar. Alguien vaya a comprar su negocio. Así el profeta que profetiza, aquí hay pecado. Y dice que la iglesia está en pecado. ¿Quién va a venir a la iglesia si están todos en pecado? Si Dios te reveló algo, decí, Montero, vos estás en pecado. El Espíritu Santo no es chismoso. Amén. Y permítame la expresión, que nosotros usamos los dones, pero Dios, mirá lo que dijo el profeta.
De aquel que dice, Dios mandó decir y Dios no dijo nada, ¿eh? Vas a dar en cuenta un día cuando los libros sean abiertos. Gloria sea el nombre. Estos días decía San Lucas capítulo 5, dice que los discípulos estaban pescando. Pedro, Juan, Zebedeo estaban allí. Toda la noche pescaron. Y luego amaneció el día, rimaron las barcas a la orilla del mar. Y Jesús viene allí. Y Pedro lavó la barca de él. Y Jesús le dijo, rimala la barca más afuera. Y entró Jesús en la barca de Pedro. Pero no entró antes que Pedro lave. Él entró después que Pedro lavó la barca. Porque Dios no entra en barca sucia. Dios es santo y 3 veces santo. Aleluya. Gloria, saniazo, hermana. Aleluya. Mire, tal vez la santidad de Dios. Que Él dijo así. Cuando vos traes tu ofrenda y te acordás que vos tenés algo con tu hermano, andá y reconciliate con él. Y después vení y presentá tu ofrenda. Porque Dios no recibe cualquier ofrenda. Dios bendiga a ustedes. Aleluya. Buenos administradores. Pero es necesario que el administrador sea fiel. Dijo Pablo al Timoteo, ejemplo en palabra, en conducta. ¿Sí? Entonces tenemos que tratar de vivir una vida y administrar aquellos que Dios te dio. Él te prestó esos dones. Tenés alegría, tenemos alegría. Pero Él nos da fuerza para poder administrar aquello que Dios nos dio. Yo le cuento algo, hermano. Nosotros tenemos un anexo allá en Varadero. Le hago un ejemplo así, ¿no? De administrar lo que Dios nos dio. Y allá yo tengo que decir a los obreros, hermano, fin de mes traigan los recaudados de allá a la central, porque de ahí ponemos la caja central de la iglesia central y de ahí sacamos el 10% para Oberá. Esa es una orden que tenemos de llevar a Oberá el porcentaje. Uno lleva 10, otro 20, otro 30. Pero hay una orden de llevar. ¿Sí? Pero ahora si yo digo, hermano, no, ese allá de los anexos vamos a poner aparte, vamos a mandar el porcentaje de la central solo. ¿Ah? Esos son buenos administradores. Vos tenés que dar lo que corresponde, hermano. Vos tenés que ser buenos. Reitero lo que dije recién antes. Nuestros pastores nos enseñaron y pagaron un precio. Hoy ellos están sufriendo. Y usted va a ser bendecido. La bendición de Dios es la que enriquece. Y por ello no añade tristeza. Pero sea obediente. Sea fiel en lo que está establecido. Buen administradores de aquello que el Señor nos alcanza a nosotros. Y seguro que el Espíritu Santo estará alegre cuando usted es buen administrador de lo que Dios le alcanza para usted. Mi pastor, muchas gracias por darme esta oportunidad. Es lo que no sigo hablando porque quiero escuchar también. Pero tengo mucho para decir. Aleluya. Oren por nosotros, que podamos ser fieles a Dios.
cuida a tu familia. Dije, administra tu tiempo. Tiempo para la familia. Vos tenés que sacar un tiempo para tu familia. ¿Qué tanto culto, tanto culto? Sí, amén. Pero tenés que sacar un tiempo para tomarte con tu esposa. Tenés que sacar un tiempo para estar con tus hijos. Una joven me dijo un día, hermano Montero, tengo pastor, pero no tengo papá en casa. ¿Ah? Y usted es papá. Entonces usted tiene que tener tiempo para estar con tu familia. Amén, hermano. ¿Están de acuerdo? No pasar todo el tiempo. Ser buenos administradores. Porque reitero, la primera iglesia que Dios recomendó fue la familia. Amén. Amén. Administrar, no importa, no rinda, va a rendir. Vos sos un siervo de Dios, va Dios va a multiplicar. Sepa administrar nomás. La provisión de Dios, los graneros del cielo serán abiertos. Nada faltará para aquellos que hacen la voluntad del Señor. Crean solamente, pidan a Dios que Dios nos dé una buena administración. Dios le bendiga. Amén.